hermanos, que la gracia abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo continúe guardando la vida de cada uno de ustedes. Quisiera invitarles, si son tan amables, a que me acompañen en las Escrituras a la porción bíblica que aparece en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al verso 4. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 a los versos 4. Y voy a pedirles que por favor leamos la palabra del Señor. El tema que hoy vamos a tratar se titula Consolados para consolar, cuando Dios transforma nuestro sufrimiento en consuelo. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al verso 4. Declara la Escritura de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, en el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que se encuentran en cualquier tribulación, mediante la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Reitero, consolados para consolar, cuando Dios transforma nuestro sufrimiento en consuelo. Y es que esta poderosa declaración fue elaborada en primera instancia para la comunidad de los Corintios, aquellos que habían vivido momentos adversos como comunidad de fe, pero el escritor de la misma había superado cualquier tipo de adversidad vivida por los destinatarios. Por eso cuando estudiamos pasajes como 2 de Corintios 11, encontramos en estos textos, en su verso 23 de 2 de Corintios 11, por así citarlo, un ejemplo descriptivo de qué pasaba con quien escribe esta palabra de consolación a otros que se encontraban en adversidad. Me refiero a Pablo. A él se atribuía alguien que había vivido azotes, prisiones, peligros de muerte, peligros de naufragio. Había sido apedreado, rechazado. Había vivido peligro de ladrones, de los de su nación, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, trabajo, fatiga y algo que él le llamó el peligro de los falsos hermanos. Y luego también habló desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, peligro y espada. Era todo lo que él respiraba en su vida. Quien vive por circunstancias similares a la de él, muchas veces queda sin aliento para inspirar o para impartir consolación a otros que se encuentran en momentos de adversidad. Pero algo este hombre de Dios había entendido. Era que ninguna aflicción vivida en su vida estaba acompañada de despropósito, sino que estaba acompañada de esperanza. Todo lo que usted no buscó y llega, pero no como consecuencia de una acción cometida o de una violación a la voluntad de Dios, sino algo que sucede en su vida sin haberlo provocado y probablemente habiéndolo provocado en algún momento determinado, puede ser considerado como una aflicción, pero cuando la aflicción es permitida por el Señor, esta tiene que ser vista no sola, sino acompañada de esperanza. Y esta era la realidad que Pablo, como un entendido en la voluntad de Dios, había comprendido. Él sabía que detrás de esa aflicción había un propósito. Él entendía que detrás de cada aflicción había esperanza. Por eso hablaba de la consolación con que había sido consolado. Qué interesante es el entendimiento de lo que es la consolación de Dios en nuestra vida. Por eso él identifica a Dios desde una óptica mucho más amplia y le llama a Dios el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Diga conmigo, Dios es Padre de misericordias, pero es el Dios de toda consolación. Y Él quiere que lo conozcamos de una forma más amplia. Y es que solo a veces conocemos al Señor
como el proveedor, como el misericordioso que nos perdona de todos nuestros pecados, debilidades y afrentas, como aquel que interviene y pelea a favor de nuestra vida, pero no aprendemos a conocer a Dios a través de la consolación que solamente Él puede otorgar. Esa consolación tiene varias direcciones y varios aspectos en nuestra vida. Dios puede consolar nuestra vida de forma directa, por medio de su gracia, su palabra y la vida de su Espíritu. De hecho, le llamó el Consolador a aquel que estaría habitando en nosotros. Pero Dios también va a usar instrumentos de consolación. Personas que Él ha consolado para convertirlos en instrumentos de consolación a otros. Por eso vemos el ejemplo en la Biblia de lo que fue el caso de Tito, un instrumento de consolación para el ministerio y la vida de Pablo y la vida de muchos. Pero luego encontramos el ejemplo de un hombre llamado Bernabé en la Escritura, cuyo nombre significaba hijo de consolación. Qué impactante que alguien pueda ser llamado hijo de consolación. Y este hijo de consolación, donde quiera que llegaba, marcaba una diferencia. Se convertía en un refrigerio para quienes se encontraban en una etapa de sequía espiritual o de algún índole en su vida. Se convertía en un instrumento de consuelo para quienes se encontraban en circunstancias adversas. Esta era la realidad que la Biblia hablaba y Pablo, entendido de ella, él dijo: el Dios de toda misericordia es un Dios de toda consolación, y la intención divina no es solo que seamos consolados, sino que podamos convertirnos en instrumentos que puedan ser de consolación a la vida de muchos. Y es que si hay algo que necesitamos rescatar en nuestra vida de fe, tiene que ver con el entendimiento de lo que es la consolación. Vivimos en días difíciles sobre la faz de la tierra. Si hay algo que hoy día respiramos por todos lados, son noticias no halagadoras. Rumores de guerra, amenazas de colapsos globales, sanitarios, económicos, sociales, de todo índole. Y una combinación de exceso de futuro ha hecho que el ser humano viva una serie de preocupaciones, algunas sin fundamento y otras con fundamento, infundadas por un sistema que busca robarnos la paz y la confianza en el Señor. Y esa realidad implica que hoy más que nunca la iglesia, el Hijo de Dios en la tierra, aquellos que conformamos y entendemos el llamamiento divino, la esperanza gloriosa que se nos ha confiado el Evangelio de Cristo, tengamos un mensaje que vaya sustentado por acciones. El mensaje sustentado por acciones no consiste solamente en palabras, sino en demostración. No es solo yo decirte Dios está contigo y Dios puede hacer algo a favor de tu vida, sino que pueda también evidenciar que hay alguien que está dispuesto a escucharte, a entender lo que estás viviendo y a ser un instrumento de consolación, no por nuestra capacidad, no porque seamos infalibles o no tengamos debilidades en nuestra vida o flaqueza humana, sino porque la gracia de Dios ha hecho una obra y un trabajo en nuestra vida, y conforme a la obra que la gracia de Dios ha hecho en nosotros, nosotros podemos ser instrumentos de consolación para la vida de muchos. Y esta era la realidad que recoge este texto y la idea en mente de lo que tiene que ver con el instrumento de consolación, que es aquel que ha sido consolado y que ha recibido de parte de Dios. Pero lo que ha recibido no se lo ha quedado para sí mismo, sino que ha entendido la intención divina de que demos por gracia aquello que por gracia ha sido otorgado de parte del Señor a nuestra vida. Usted no tiene que responderme, pero yo solamente quiero dejar en usted la inquietud de que medite cuántas veces Dios ha consolado su vida. Cuántas veces en momentos de adversidad uno sabe y no le cabe duda que de manera directa la intervención divina ha traído consolación en momentos de adversidad a nosotros. Pero hay veces que Dios no ha expresado consolación de forma directa, sino de manera indirecta, pero nosotros sabemos que fue el Señor, usando personas, usando circunstancias, usando instrumentos aparentemente débiles, aparentemente cargados de debilidad, rodeados de vulnerabilidad, para traer una palabra de consuelo, un testimonio de esperanza y una evidencia de que si Dios ha hecho algo con otro,
le ha socorrido a otro, ha logrado sacar a otro de ciertas circunstancias, lo puede hacer también contigo. Nunca olvido un caso que nosotros tuvimos hace muchos años cuando estábamos iniciando el ministerio. Un día alguien nos llamó y nos refirió a una persona para que oráramos por ella. Una mujer que había criado hijos en una condición, digamos, de madre soltera, con todas las precariedades y dificultades del mundo. Había logrado llevarlos a la etapa de la adolescencia con mucho sacrificio y con una muy buena educación. Una mujer de trabajo, una mujer sumamente comprometida con todo lo que tiene que ver la responsabilidad de alguien que le toca ser padre, madre y todo lo demás en una casa sin ayuda alguna. Pero ¿qué pasó en la vida de esa señora? Que un día todo cambió de la noche a la mañana cuando en una visita de rutina al médico encontraron algo extraño. En ese algo extraño descubrieron que ella era portadora de un cáncer que ella desconocía y había avanzado en su cuerpo. Le dieron exactamente un mes de vida. La noticia fue devastadora. Aquella dama no podía ni siquiera hablar. Y una de las cosas que ella resaltaba es que el problema no era su vida, sino que iba a pasar con sus hijos, que no tenían quien le diera seguimiento o quien pudiera cuidar de ellos como lo había hecho en los primeros años de su vida sola. Nosotros tuvimos que presenciar momentos de lágrimas, etapa difícil, porque si a usted le determinan 30 días de vida, usted va a tratar de arreglar todo lo que usted no ha arreglado en la vida entera en esos 30 días. Y el estado de ansiedad, de preocupación, el exceso de futuro es catastrófico y colapsante. No pudimos más que escucharla y a medida que ella hablaba en un momento determinado, lo único que se me ocurrió fue hacerle una pregunta. Y le dije, sé que si estás con nosotros y te refirieron para que oráramos, crees en el Señor. Me imagino que entenderás que lo único que te podemos ofrecer no es un tratamiento médico, sino la palabra de gracia de Dios, que es suficiente y más que cualquier cosa. ¿Qué tanto crees en el Señor? Esa fue la palabra que Dios puso en mi corazón. ¿Qué tanto te atreves a confiar en que Dios puede hacer en tu vida algo que el hombre ya decidió que no tiene solución? ¿Crees que Dios ha levantado de entre los muertos personas, o crees que el poder de Dios que levantó a Cristo entre los muertos es suficiente para sanarte a ti, si es su voluntad soberana de esta situación en que está? Y sorprendentemente esta mujer llorando me dice, le he contado todo esto, pero una de las razones por las que quise venir donde usted es porque yo quiero que ore por mí, porque si queda un milagro todavía en el cielo, esta fue la palabra, yo creo que Dios puede hacerlo también con mi vida. Tremendo compromiso. Creo que Dios tiene un poder ilimitado, pero hay momentos también donde hay personas que tienen una fe extraordinaria y ponen a prueba y retan cualquier circunstancia adversa. Así que teníamos todos resuelto. Alguien dispuesto a orar, una persona con fe y confianza de que Dios podía hacerlo, y yo creo que no hay nada que perder, aunque el médico decía que había 30 días. Oramos por la persona. Despedimos el momento y quedamos en contacto tratando de darle seguimiento. ¿Qué pasó? Que pasaron los 30 días y la señora no se murió. Y llegaron 30 más y fueron 2 meses. Entonces ella fue donde el médico, empezaron a hacerle una verificación a su diagnóstico, y cuando comenzaron a indagar, le sometieron a varios estudios. ¿Y qué sucedió? No había rastro alguno de existencia de enfermedad. Y eso totalmente desapareció. Ahora bien, quienes me conocen saben que yo no soy dado a estar dando testimonios para motivar, aplausos ni cuestiones de esas. Eso no es mi prioridad. Esto es lo que quiero enfatizar. Esta mujer, a raíz de esa impactante sanidad de todo lo que le conocemos y de muchos otros que le conocían que no eran creyentes, se convirtió en un testimonio referente para que otros pudieran conocer al Señor. Personas que le conocían, que vieron su aflicción, empezaron a indagar qué era lo que Dios había hecho en su vida. Y empezó a servir al Señor. Sirve hasta el día de hoy, muchos años después, hoy con hijos adultos ya realizados en su vida, que era su anhelo. Pero uno de los puntos que me llamó la atención es que ella volvió y me dijo, pastor,
le voy a dar mis datos, mi número, mi dirección. Todo el que usted encuentre que tenga un diagnóstico de cáncer, no importa la hora que sea, la enfermedad, los días que le dieron, dele mi número, mi contacto, no importa donde yo tenga que trasladarme, a la hora que me tenga que llamar, las horas que tenga que invertir, los mensajes que tenga que dar para fortalecerlo a ellos. Yo quiero que Dios use mi vida para esto. Y como usted sabe que estas noticias abundan, a ella se le llenó la cartera de solicitudes rápido. Llegó un momento que ya no sabíamos cómo enviarle a otra persona más. Empezó a correrse la voz. Y muchas de las personas que llegaron a este caso recibían consolación, recibían fortaleza. Algunos su vida se prolongó, otros fueron sanos. Déjame decirle lo siguiente. Tuve que participar de un funeral de una persona que tenía una circunstancia similar. Se aferró a lo que Dios hizo con ella, pero no lo hizo con esta persona y murió, una muchacha joven. Yo estuve oficiando su funeral. Pero literalmente murió con una paz impresionante, y el impacto del testimonio, aunque no fue una sanidad de una condición de enfermedad, sí fue una transformación de una vida que la llevó a la salvación. ¿Qué quiero yo decirle con esto? ¿Cómo traduces y capitalizas la obra que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué estás haciendo con la consolación que Dios te ha dado? ¿La has usado solamente para enriquecer tu espíritu y decir, pude salir de esta circunstancia porque me ayudó el Señor? Pero te has olvidado de que hay otros que están viviendo circunstancias similares. ¿Qué piensa quien ha vivido una depresión profunda y ahora ve a otro deprimido? Se hace el indiferente, le parece que no es nada porque no es con usted lo que está sucediendo. ¿O cómo piensa el que ha tenido una crisis en algún momento determinado familiar, con algún hijo rebelde, con alguna noticia que usted no estaba esperando y un efecto devastador? Pero después que usted supera la situación, ve a alguien que vive situaciones similares y le parece como que en el cuerpo ajeno duele menos porque no tiene que ver con usted. Esto es totalmente contrario a lo que dice la Escritura. Lo que la Escritura plantea es que hay un compromiso añadido con la realidad vivencial que tenemos en el Señor. Dios es un Dios de misericordia. Dios conoce nuestras debilidades, flaquezas, y a pesar de nosotros mismos nos ama y nos tiene paciencia. Pero Dios también se describe como el Padre de toda consolación. Pero Él no solo viene para consolar nuestras vidas en momentos de adversidad, sino para que nosotros podamos ser transformados en instrumentos de consolación, que podamos ser un regalo de parte de Dios a la vida de otros. ¿Qué haces con la consolación que Dios ha otorgado a tu vida? Y es que aquí la palabra consolar tiene un significado muy particular. Consolar implica literalmente estar al lado de uno que ha estado solo. Diga conmigo, consolar es colocarse al lado del que ha estado solo. Y todos en algún momento de la vida nos hemos sentido solos. Hay varios tipos de soledad. Está la soledad que usted tiene porque no hay nadie a su lado. Y esa es entendible. Pero ¿qué pasa con la soledad que se experimenta cuando usted está rodeado de multitud de personas, pero usted siente que nadie lo entiende, o que usted no tiene el valor que otros debieran obtener de apreciación de usted, o de alguna manera u otra, que circunstancias han sucedido en su vida, que de alguna forma u otra usted está con los demás, pero ha levantado barreras para que de alguna manera u otra su corazón sea protegido, guardado de decepciones, frustraciones, desengaños, y otros no puedan afectar lo que en un momento fue trastocado en su vida. El ser humano no fue diseñado para vivir en estado de aislamiento y soledad. Nosotros fuimos hechos y diseñados por Dios como entes sociales, que tuviésemos comunión, relación y vínculo. Cuando nosotros asumimos posiciones de soledad, detrás de toda decisión de soledad se esconde un estado de tristeza profunda. Cuando usted decide que no quiere comunicarse con nadie, que no quiere hablar con nadie, que no quiere de alguna manera que nadie conozca lo que usted está viviendo, detrás de eso hay un patrón de conducta que se sustenta de un sentimiento ilegal para el cual nosotros no fuimos diseñados. Y esta realidad de la consolación, que implica colocarse al lado de uno que ha estado solo,
tiene que ver también con esta realidad de que por lo regular quien ama la soledad ordinariamente puede estar escondiendo un patrón de tristeza profunda dentro de sí, y esta realidad solamente se puede resolver cuando hay una genuina consolación que se experimenta en nuestra vida. Así que la realidad es que Pablo comienza reconociendo a Dios como la fuente de toda consolación, aquel encargado de reproducir la consolación que necesitamos en nuestra vida. El que nos entiende, el que nos escucha sin cansarse, el que entiende lo que nadie puede entender y el que sabe lo que nadie conoce dentro de tu corazón. El que sabe descifrar tu silencio más profundo, el que sabe descifrar el lenguaje detrás de tus palabras y algunas realidades que quieres comunicar con tu patrón de conducta. La segunda realidad que Pablo identifica como consuelo es esa acción de parte de Dios hacia nosotros que consiste en consolarnos, y usa una palabra en el idioma griego que es la palabra parakaleo, que significa llamar a alguien para colocarlo en la posición de ser ayudado, fortalecido y allí activamente intervenir en su tribulación. ¿Y por qué la palabra tribulación? Porque la tribulación es una de las experiencias más difíciles que podemos vivir en nuestra vida. Las pruebas son procesos duros, las dificultades y adversidades que todos enfrentamos son procesos duros, pero las tribulaciones son procesos sumamente extremos, porque son un trabajo profundo en lo que tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Si usted es de lo que ha visto, aunque no es nuestra cultura, ni la realidad en la que nos desarrollamos como en el contexto cultural, en los países donde se trabaja con mucho frío, hay temporadas y estaciones del año que no garantizan que hay alimento, pastos para los animales en un establo o cualquier tipo de granja o algo por el estilo. Se acostumbra a tener una especie de graneros para en el tiempo de la primavera poder guardar recursos para los tiempos de invierno. Allí se usa mucho acumular las pajas secas para alimentar los animales y mezclarlo con melaza, entre otras cosas. Pero una de las cosas vitales en este tipo de escenario es un instrumento muy poco conocido. Se usa mucho en las películas de misterio, no sé por qué lo relacionan con eso, pero es una especie como de ratrillo, por así llamarlo en nuestra cultura, que es como una especie de tridente que tiene 3 garfios o dientes y que se usa para arar o para alar la paja para poder separar las piedras y que no estorben aquellos manojos que se van a tener. Eso se llama tribulador. Ese instrumento que se llama tribulador es de donde se obtiene esta enriquecedora palabra para poder entonces comprender lo que se llama tribulación. Así que cuando usted diga, yo estoy pasando por una tribulación, déjeme explicarle lo que usted está diciendo. Dios tomó ese instrumento y lo puso en la escena de tu vida y lo colocó en tu corazón para arrastrar piedras que están ahí dentro, pero los últimos en enterarnos somos nosotros hasta que no pasamos por el proceso del cual estamos viviendo, que llamamos tribulación. Por eso es más fácil enfrentar una prueba que una tribulación, porque el trato no es por afuera, es por dentro. Y la realidad del trato de adentro es que a veces cuando estamos siendo tratados por alguna circunstancia de la vida, la tendencia nuestra es a sentirnos mal. Y la tendencia del ser humano es a no querer sentirse mal. Y la tendencia del cristiano alimentado por un evangelio de éxito, de superfe, de aspectos de positivismo que operan en las líneas actuales de predicación, donde pareciera que el evangelio de sufrimiento, donde pareciera que lo que Cristo dijo en la cruz y en Isaías 53 cuando dice que Él fue experimentado en quebranto, quedó relegado a la historia, y hoy día hay gente que quiere ser experimentado en éxito pero no en quebranto, quiere victorias pero no quiere sufrimiento y quiere un evangelio de positivismo. Entonces esa realidad actual ha hecho que muchos creyentes entiendan que está mal sentirse mal.
Diga conmigo, y de vez en cuando es normal sentirse mal. Porque todavía, mi amado hermano, su cuerpo ni el mío no ha sido glorificado. Hágase así, vea, pellizquese y dése cuenta que usted todavía vive en esta tierra. Entonces, ¿por qué me puede caber en la cabeza a mí que si un día no tengo ánimo, que si un día tengo deseo de llorar, que si un día quiero hablar con alguien, le quiero pedir a alguien que ore por mí, tengo que reprimirlo y estoy mal porque nadie puede darse cuenta que me siento mal? Ajá. Felicidades, entonces usted tiene un cuerpo glorificado. Que yo sepa, todavía nos enfermamos, nos agotamos, nos sentimos cansados. Hay momentos que nos sentimos decepcionados por algún aspecto de la vida. Y la realidad es que no está mal si usted se siente mal. ¿Usted quiere que le diga lo que sí está mal? Si usted se siente mal y usted busca un disfraz para que otros crean que usted está bien por la opinión de otros y no por la realidad de su vida, entonces ahí la cosa está mal. Si usted crea una máscara a su medida, que lleve una sonrisa ancha, que lleve una expresión de victoria, que lleve una expresión que diga, estoy siempre bien, usted entonces está mal porque está operando en un estado de hipocresía, que es lo que ha hecho a muchos creyentes vivir una vida de apariencia cargada de derrota interna, que es lo que ha hecho a muchos deprimidos y gente con tendencia suicida, a que cuando pasa un incidente y usted le pregunta a los que tuvieron en su entorno qué señales vio, te dicen no vi ninguna porque era el que más chiste hacía, era el que más risueño estaba, era el que más conversaba, pero no pudiste descifrar que detrás de esa sonrisa y chiste se escondía un estado profundo de tristeza, y ese estado profundo de tristeza pudo haber sido infundido por algún tipo de falso concepto. Si no es en el Evangelio, por pensar que los hombres no lloran, que usted siempre tiene que estar fuerte y que usted no tiene derecho a sentir que un día no tiene las mismas capacidades que otro. Si es en el Evangelio que conoce del Señor, el estado puede haber sido infundido por un falso concepto de religiosidad. Aquellos que desde que se levantan hasta que se acuestan están vendiendo una falsa idea de algo que no están viviendo, que les cuesta decirle a alguien ora por mí, que les cuesta preguntarle a otro cómo lo superaste, cómo lo viviste, cómo saliste de esta situación, cómo Dios te sacó del lugar donde te encontrabas, porque si lo hizo contigo, Él lo puede hacer conmigo, porque Dios no hace acepción de personas. Entender que somos un cuerpo, entender que la realidad de lo que otro ha vivido y el precio que ha tenido que pagar puede ser para consolación de mi vida, no me hace menos, sino que me otorga una condición de grandeza, porque en nosotros debe de haber el sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse. Filipenses 2:5 dice que estando en esa realidad, Él tomó la condición de siervo. Estando en la condición, se humilló. Hay veces que hay que humillarse para ser engrandecido, porque solo aquel que se humilla será exaltado por el Señor, y no te va a quitar nada decirle a otro, necesito que ores por mí, necesito que fortalezcas mi vida, necesito hablar con alguien. ¿Usted ha vivido algún momento así? Yo lo he vivido. ¿Usted ha estado rodeado de personas y se ha sentido solo? Yo lo he experimentado. Porque hay momentos que el capitán no tiene quien le escriba. Todo el mundo te llama para ver qué tú puedes hacer por ellos y nadie te pregunta qué tú necesitas. Todo el mundo te pide la oración y nadie te pregunta por qué quieres que ores por ti. Todo el mundo espera de ti que le resuelvas un problema, un favor, le hagas una gestión, le digas una palabra, le des ánimo, y nadie se pregunta qué te está pasando a ti por dentro. Así que hay un momento en la vida donde no está tan mal sentirse mal y mostrar que todavía estamos en esta tierra y nuestro cuerpo no ha sido transformado. Hace unos años tuve una experiencia interesante. Estaba predicando en un lugar y cuando terminé, una persona me estaba esperando para que orara. Eso es normal. Así que oré por la persona, me dijo el problema que tenía. Le dije que creo que Dios podía, que creía que Dios podía hacer algo poderoso en su vida. Oró, oramos, pasó un momento hermoso en el Señor. Pero cuando nos íbamos a despedir,
Ese caballero me dice, yo quiero que siga orando por mí para que Dios me ayude a ser como usted. Y yo le dije, ay no. Yo todavía no lo he alcanzado todo. Y me dice, lo que pasa es que yo lo he observado. Yo quisiera ser como usted, que vive sin problemas. Y como que eso me activó las alertas. Y yo dije, hermano, ¿pero y qué es lo que usted está diciendo? Que yo no tengo problemas. No, pero es que usted es pastor. Mire, usted sabe el mensaje que usted predicó. Usted sabe cómo es la gente, el mensaje que usted predicó hace un rato. Eran los cielos en la tierra. Digo, ay, si usted supiera lo que hay detrás de esos cielos. Siempre lo veo sonriendo, no lo he visto incómodo, que tranquilo, que manejando los procesos, tranquilo. Yo quiero eso. Y dije, mira hermano, está bien que tú quieras alcanzar algunos aspectos que yo mismo no lo he logrado todo, pero hace tiempo he sido procesado en ellos. Pero yo quiero que sepas que eso no se logra de la noche a la mañana. Así que me fui de ahí y tengo que hacerles una confesión. Yo entré en un estado de preocupación. Y le voy a decir por qué entré en un estado de preocupación. Porque uno tiene que aprender a autoevaluarse en la vida. Y ese día me di cuenta que había cometido un grave error. Vivía predicando un evangelio de victorias, pero pocas veces usaba el púlpito para transparentar realidades vivenciales que no solamente son victorias, sino también procesos vividos. A partir de ese día tomé la decisión que de vez en cuando iba a contar fracasos desde el púlpito. De vez en cuando iba a decir que también tenía dolores desde el púlpito, que también tenía situaciones, que también paso por procesos, que hay días que no me quiero levantar, hay otros que me levanto porque es obligatorio. Eso no le pasa a ustedes, ¿verdad? Pues a mí sí. Y eso no me quita ser espiritual, ni ser humano, ni ser de Dios. Lo que pasa es que estamos viviendo una experiencia donde hemos creído que el evangelio consiste en una vida de apariencias y no una vida de realidad, donde Dios usa vasijas de barro humanas cargadas de defectos insignificantes en cuanto a poder, pero llenas de un depósito de gracia y de gloria, que es lo que trae el mayor valor dentro de nuestras vidas. En ese contexto y realidad, Pablo, como un entendido, experimentado en todo tipo de quebranto, dice: el Dios de toda misericordia también es el Dios de toda consolación. Consolar es ponerse al lado del que está solo, y Dios decidió que iba a hacer algo más grande que ponerse al lado de nosotros. Él habita dentro, no al lado, dentro de nosotros, por medio de su Espíritu, y le dio un anuncio a los discípulos diciendo: si yo me fuere, ustedes no tienen problema. Yo voy a enviarle un consolador, el otro consolador. Yo he estado con ustedes este tiempo, pero Él hará cosas más grandes que yo, porque Él no va a estar con ustedes al lado. Él va a habitar adentro. Y ahora la consolación desde adentro te va a ayudar a que, aunque mires a tu izquierda y a tu derecha y no veas a nadie que te entienda, ni a nadie que te escuche, y hasta los psicólogos se cansen de lo que tú le estás diciendo, y el psiquiatra diga: me vas a poner loco, a mí también, llegará un momento de tu vida que aunque nadie te escuche, Dios siempre te va a escuchar. Que aunque creas que nadie te entiende, Dios siempre te va a entender. Que aunque creas que nadie te puede consolar, Dios siempre te consolará, porque Él es el Padre de toda consolación. Y ese Dios de toda consolación, en Hebreos 2:19 declara: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. Pero que también nosotros podemos consolar a los que se encuentran en cualquier tipo de tribulación. Y es que Dios es especialista en habilitarnos por su gracia para poder ser instrumentos de consolación para la vida de otros. Los días que vivimos son días de gran aflicción. Estos días traen una influencia de cerca y a la distancia, en donde por experiencias propias y vivencias ajenas nosotros vamos a experimentar lo que se respira en estos días.
guerras, rumores de guerras, aires de diferentes tipos de amenaza, histeria colectiva, coartada de libertad, aspectos que tienen que ver con amenazas de colapso de economía. Y todo esto usted lo va sumando, y la suma genera excesos de preocupación que a cualquiera lo pueden llevar a un prolongado estado de ansiedad. Sin ninguna duda alguna, nosotros vivimos en un planeta del cual estamos en él, pero gobernado por sistemas a los que no pertenecemos. Voy a repetir esto. Vivimos dentro de este planeta con muchos otros que no tienen a Dios ni tienen esperanza, pero dentro de sistemas a los que usted y yo no pertenecemos, ni gobiernan la paz de nuestra vida. Por eso Pablo dijo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Jesús en un momento afirma esta verdad, y Pablo lo plantea cuando en Romanos 12 habla de la renovación del entendimiento. Estamos en el planeta, pero no nos gobierna la línea del sistema que busca amedrentar a quien vive sin Dios y sin esperanza, porque en el caso nuestro nosotros sabemos que si vivimos o morimos es para Él, y sabemos que nuestro futuro está seguro en las manos del Señor, aunque todo el panorama diga lo contrario. Así que usted y yo somos consolados para luego ser de consolación. Y 2 de Corintios capítulo 1, versos 5 al 7, dice de la siguiente manera: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y Pablo dice, es que si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Pero si somos consolados es para vuestra consolación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, pero nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en aflicciones, también lo seréis en la consolación. Pero luego entonces encontramos una expresión que aparece en Juan capítulo 16, 33. El mismo Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús expresa una idea similar a la que comunica Pablo, pero la realidad aquí es que Él estaba totalmente capacitado para consolarnos en tiempos de prueba y de aflicción, porque Él había vivido la misma aflicción primero. Y esa realidad nos da a nosotros la garantía de que no hay ninguna situación que usted y yo podamos atravesar que el Señor no la haya experimentado primero a través de lo que fue la aflicción a la que fue sujeta Cristo. Aún la enfermedad, me atrevo a decir. Y usted dirá, pastor, pero Él tenía un cuerpo perfecto y Él no podía enfermarse, ni aparece con fiebre, ni acostado con una sábana y una fiebre alta, pero en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, fue experimentado en quebranto, así que Él también padeció y tuvo el peso de lo que usted y yo hoy podamos vivir y soportar. Esta realidad nos lleva a nosotros a entender que tenemos, número uno, quien nos escucha. Número dos, que tenemos quien nos consuela. Tres, quien puede socorrernos en cualquier circunstancia en que vivimos. Y número cuatro, que a la vez de trabajar en nosotros, nos está entrenando y capacitando para ser de edificación y consolación a la vida de otros. Por eso somos atribulados y consolados para poder ser de consolación a la vida de otros. Ahora, ¿cómo pudo Dios traer consuelo acompañado de salvación a través de un instrumento débil como lo era Pablo? Porque él mismo se identificaba como ese instrumento que Dios estaba formando. Pero basta con leer las declaraciones que él hace cuando habla de lo que era el aguijón en la carne que tenía. Se sentía un hombre rodeado de vulnerabilidad, no era el más fuerte de su momento. Él describe que la realidad de él era como una especie de portador de un tesoro en una vasija de barro, cuya excelencia y poder no era del recipiente, sino del contenido, dándole gloria y crédito al poder de Dios que había sido depositado en su vida.
Y esta realidad entonces implica que cuando Él está hablando de aflicción, consolación y salvación, lo acompaña aquí con algo mucho más poderoso. Va gradualmente, habla consolación y esperanza, luego habla consolación y salvación. Y es que la consolación y salvación para los corintios recibida producto de la aflicción de Pablo estaba obrando en ellos, haciéndole capaces de soportar lo mismo que él y que otros soportaban, porque la realidad era que cuando ellos querían rendirse, observaban el ejemplo de quien había vivido algo similar, y esto servía como un referente para su vida. Ahora usted dirá, no tenemos a Pablo. Y yo le diré, pero usted tiene Hebreos 11. Y en Hebreos 11 la Biblia dice, es pues la fe. Vea, no necesitamos ni leerlo mucho textualmente. ¿Sabe por qué? Porque no lo sabemos de memoria hasta ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿La qué? La convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque por medio de ella, quienes nos antecedieron alcanzaron buen testimonio. ¿Para qué? Para alcanzar y ver aquello que esperaban. Pero aclara y dice, muchos de ellos murieron sin haber alcanzado lo que esperaban, pero murieron creyéndolo y murieron saludándolo, porque ellos entendían que había algo mayor que la realidad presente. Y luego entonces empieza a describir quiénes fueron toda esta gente que taparon boca de leones, vencieron gigantes, murieron con una sonrisa en los labios, tuvieron victoria. Y allí hay una descripción maravillosa. Ahora, déjenme darle una noticia. Las Biblias, cualquier versión que usted y yo tengamos, no fueron así en el inicio. Estaban escritas donde no había separación de capítulo. Eran epístolas, cartas y manuscritos que todos estaban corridos. Y a usted y a mí se nos facilitó un índice para cuando usted y yo leamos la palabra, podamos buscar allí, en tal libro, en tal capítulo, en tal versículo, y no tener que leer el manuscrito de rollo entero de los 66 para ver si encontramos uno, sino que se nos clasificó para poder identificarlo. Así que si usted quiere nutrirse de un banquete maravilloso, vuelva a leer Hebreos 11, pero no lo pare cuando llega al 12, sino que léalo como que es parte de una misma realidad. Entonces cuando concluye Hebreos 11 y habla de la fe y habla de los que vivieron por fe y las hazañas que lograron y cómo Dios los tomó en cuenta y cómo Dios hace memoria de ellos, usted va a llegar a Hebreos 12 y dice, pongan los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreció lo oprobio, se sentó a la diestra. Y luego dice, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego dice, porque usted y yo tenemos una nube de testigos. Vamos, dile a dos personas que están a tu lado, yo tengo testigos de fe. A ver, yo he escuchado este texto millones de veces predicándolo. Decirte, pisa fino, que te están chequeando. Testigos que te están viendo. Usted mira a la derecha, a la izquierda, usted puede salir con una mentalidad de paranoia pensando que donde quiera que usted pise, allá hay dos testigos esperando que usted se equivoque. Eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que pasa es que cuando usted se va a Hebreos 11, la listica que está allí de los que vivieron por fe, que se murieron, que descansan en el Señor, algunos de ellos han sido mencionados por su vida de fe. Quedaron como un testimonio referente de que si Abraham subió a la montaña con su hijo y allí Dios hizo provisión y subió, adoró, volvió y conoció un anticipo de Cristo que había de manifestarse por medio del Cordero, y Dios lo exaltó y a su nombre le puso otra letra y en vez de Abraham se llama ahora Abraham, padre de la fe, y luego habla de un Moisés y habla de otros que vencieron. Lo que Dios te está diciendo, cada vez que quieras tirar la toalla, hay un testigo llamado Abraham que descansa en el Padre que te dice, si yo lo logré, tú lo puedes lograr también. Si Dios me dio un hijo pasado de los 90, a ti puede hacer cosas grandes que estás joven.
Si tapamos la boca de los leones en el tiempo del circo romano, contigo se pueden abrir los cielos a favor de tu vida, porque tú tienes ahora a Cristo y ellos antes solo tenían la promesa, y ahora nosotros la realidad presente de un Cristo glorioso, ascendido, glorificado y resucitado. Cada vez que usted diga, me están persiguiendo, Daniel te grita, a mí me entraron en el pozo y en el calabozo, y Dios se metió conmigo allá y venció y salí victorioso desde allí. Cada vez que usted diga, me traicionaron, me decepcionaron, tendrás un José que diga, Dios me enseñó a perdonar y me enseñó también a qué. Ay, Dios mío, ayúdeme. Génesis 49. Efraín y Manasés, los hijos de José. Dios me enseñó a perdonar y a olvidar, porque yo pasé por ese calabozo y fueron nada más y nada menos que mis propios hermanos. Así que lo que te pueda pasar a ti te va a doler menos que lo que me hicieron a mí. Eso se llama un testigo referencial. Que cada vez que usted y yo queremos soltar el asunto porque está pesado, el testigo te dice, y si yo pasé por ahí y vencí, ¿tú no crees que puedo ser de consuelo para que tú pases y no te quejes tanto, mi hermano? Entonces esta realidad hace que nosotros podamos experimentar una consolación por la vida del Cristo, el acompañamiento y la residencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, pero aprender que así como Pablo fue un referente de consolación para los corintios, nosotros tenemos muchos referentes de consolación que Dios ha dejado en su palabra para que podamos conocer lo que ha hecho con ellos y lo que puede hacer con nosotros. Pero cómo Dios opera en medio del sufrimiento. Y es que el deseo de Dios es que entendamos que sufrir por medio de las aflicciones nos identifica a nosotros con Cristo, varón experimentado en quebranto, y aquí la palabra para sufrimiento es la palabra upomone. Y esta palabra upomone implica que en realidad vamos a vivir sufrimientos y momentos de adversidad en nuestra vida, pero ninguna de estas irán solas, sino acompañada de esperanza y de propósito. Segunda de Corintios 1, del 8 al 11, y voy a ir concluyendo esta enseñanza, declara, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados en sobremanera, escuche bien, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que perdimos la esperanza y pensamos que ya no conservaríamos la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que aprendiésemos a qué, a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de entre los muertos y que tiene el poder para librarnos. Oiga, se lo voy a reducir. Pablo dijo en 2 de Corintios 1, 8 al 11, estuvimos a punto de morir, pensamos que todo estaba perdido, no vimos salida ni esperanza, perdimos nuestras propias fuerzas para ganar la fuerza del Señor y para que aprendiéramos la lección de que no estamos llamados a confiar en nuestra propia capacidad, sino que nuestra confianza sea puesta en el Señor. Pero esta realidad nos lleva a entender que la consolación tiene un objetivo y un propósito con el que quiero aplicar en esta enseñanza. No es solo que usted y yo superemos el proceso, sino convertirnos en instrumentos para hacer de consolación a la vida de otros. Dos modelos que plantea la Escritura. Segunda de Corintios 7, 5, 6 habla de Tito, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo, dice Pablo, tuvo nuestro cuerpo. En todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito se convirtió en un instrumento de consolación, porque primero había sido consolado por el Señor. Déjame decirte que puede ser que usted esté colocado en ambientes laborales, familiares, de amistad, o vínculos hasta de la misma fe, donde usted esté puesto y colocado de parte del Señor para ser instrumento de consolación a muchos, pero el último en enterarse sea el portador de la consolación. Porque a veces creemos que la experiencia que un día viví no es útil para poder ayudar a otros a entender
que lo que Dios ha hecho con nuestra vida lo puede repetir a favor de la vida de otro. El momento del cual te levantó, la respuesta que parecía que ya no era existente y que llegó en un momento, vino cuando usted probablemente pensaba que todo estaba perdido. Pero ahora, ¿qué hago con esa consolación que recibí? Sino ser un instrumento de consolación. El segundo modelo de consolación o de instrumento de consolación aparece en el libro de los Hechos. Era un hombre levita de Chipre llamado José, Hechos capítulo 4, 36. Pero a este los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. Y en Hechos 4, 36, este nombre que le pusieron en griego significa hijo de consolación. Su nombre original fue cambiado porque donde ese hombre llegaba, la gente salía consolado por todas partes. Ahora, para luego concluir, yo quiero citar dos cosas aquí. ¿Por qué Tito es un referente? Pablo y Bernabé como hijo de consolación. Hay una razón que quiero ilustrarla de manera muy práctica. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando uno va por primera vez a un sitio se lo encuentra lejos? Cuando va a la segunda se lo encuentra menos lejos. Cuando va a la tercera se lo empieza a encontrar cerca. Cuando va a la cuarta usted dice, eso es allí mismo. Y cuando ya ha ido muchas veces, usted disfruta el camino. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted ha ido muchas veces y ya no se lo encuentra lejos, pero invita a alguien por primera vez, en el camino, ni a la mitad, empiezan a hacerte una pregunta. La pregunta típica es, ¿cuánto falta? ¿A usted le ha pasado eso? Y lo más grande cuando usted viaja con niños pequeños que están aprendiendo a hablar o que no han aprendido a callarse, que son dos cosas familiares. Y todo el camino van, papi, falta mucho. Papi, aquí llevo la pelota. O te dicen, y falta mucho. Y usted dice, no falta tanto. Y a las 20 minutos otra vez te vuelven a decir, pero es que falta mucho. Porque es que te dice que no y todavía no llegamos. O vas con una persona y te dice, esto es lejos, hermano. Dice, no, no es lejos. Y ya cuando van llegando te dice, hermano, usted me mintió, esto es lejísimo. Que para mí no es lejos. ¿Tú sabes cuál es la diferencia? Que el que ha ido ya no le resulta lejos porque ya pasó por ahí. Mire, déjenme decirle en qué consiste esto. Préstele atención a esta cosa tan práctica, profunda, que necesita 2 diccionarios para entenderla, pero yo sé que todos la vamos a entender. Usted verá que es revelación más profunda. Si la carrera de la fe se corriera por carriles rectos, sin curva, fuera un éxito. ¿Ves qué revelación más profunda? Porque usted se parara en algún momento de la carrera y se diera cuenta a qué distancia está la respuesta que usted está esperando o la bendición que usted espera. Y usted dice, no, pues vamos a aguantar un poquito más porque eso está ahí mismo. Pero quiere que le diga cuál es el secreto. Que Dios en su sabiduría, a la carretera que usted y yo estamos transitando, le puso algunas curvas extremas. Entonces usted va aquí, la respuesta está al doblar la esquina, pero como usted no la ve, usted cree que allí se acabó todo y Dios está en su trono sentado diciendo, si supiera que lo que lleva tanto tiempo esperando, pidiendo, buscando solución, la salida está ahí mismo, pero ya él no aguanta más ni ella, porque la curva no deja que vea. Y como usted no ha pasado por ahí, usted aprende a identificar un hijo de consolación que ha ido y venido como 70 veces la misma carretera, y usted dice, hermanito, hermana, quien sea, pastor, yo estoy pasando por aquí, no soporto más, estoy a punto de devolverme, lanzarme por el precipicio, pero como usted pasó, yo voy en este punto, ¿cuánto falta? Y habrá alguien que te diga, te tengo 2 noticias. La primera, pasé por ahí varias veces y estoy vivo, salí bien y
Dios me ayudó. La segunda, tú estás al doblar la esquina de ver la solución y la respuesta de lo que estás esperando de parte de Dios. El único problema es que tú no lo estás viendo, pero uno que ya cruzó varias veces te dice: aguanta, vamos, soporta un poquitito más, que ya casi. Escúchalo bien, que ya casi está la respuesta, la solución y la salida a lo que creías que no existía. Consolados para ser instrumentos de consolación. La practicidad o manera señalada por Jesús en los evangelios para consolar al otro no tiene que ver con mucha filosofía, ni conocimiento, ni teología. Es muy práctica. Mateo 25, 35 al 40, 5 versículos resumen muchas cosas. Jesús dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. Fui forastero, me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Parece esto una obra socioespiritual, pero aquí hay algo más. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te sustentamos sediento? ¿Te dimos de beber? Forastero, te recogimos, desnudos te cubrimos. ¿Cuándo te vimos enfermo en la casa y vinimos a ti? Y el rey responderá: de cierto os digo, que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y yo quiero hoy resumir esto a que hoy más que nunca este mundo está demandando un evangelio práctico que no limita ni diluye lo eterno, pero que se puede evidenciar en la realidad del testimonio referencial de Cristo en nuestra vida. Nada de lo que Dios ha hecho en nosotros lo ha hecho para que lo callemos y lo quedemos secuestrados como obra exclusiva, sino para que permitamos que otros sean beneficiados y alcanzados por la obra que Dios ha hecho en nuestra vida para su gloria y no para la nuestra. Hoy más que nunca necesitamos considerar ser instrumentos de consolación, que traigamos consuelo y refrigerio a la vida de otros, que nuestra vida, persona, presencia fortalezcan a aquellos a quienes el Señor por soberanía nos ha unido con algún tipo de vínculo y propósito, porque usted no sabe si es la respuesta de Dios para la vida de alguien que se encuentra en profundo estado de aflicción. Concluyo donde comencé. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la cual nosotros hemos sido consolados por el Señor. Hoy quiero concluir con esta enseñanza pidiendo al Padre que por medio de su presencia y su Espíritu sea manifestando la consolación que Él solo puede dar a la vida de cada uno de los que la ameritan y la demandan en esta hora. Sin importar cuál sea la situación, cuán complejo sea el caso, Dios es el Padre y Dios de toda consolación. Él tiene el poder para comprender lo que nadie comprende, para escuchar lo que nadie ya quiere escuchar y para poder socorrer la mayor necesidad o situación que estés viviendo en tu vida.